primera instancia, el consejero Ciro Murayama. Gracias. En el dictamen de precampaña del Estado de Hidalgo que está a nuestra consideración, se proponen un conjunto de sanciones en consonancia con resoluciones previas de este Consejo General. En particular, es el caso de aquellos precandidatos de distintos partidos políticos que fueron omisos en la entrega de sus informes de ingresos y gastos de precampaña en los plazos marcados por la ley y que continuaron con esa omisión incluso concluido el periodo para que sus partidos políticos respondieran el oficio de errores y omisiones que les presentó la Unidad Técnica de Fiscalización. Sin embargo, la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral en los casos de los precandidatos a gobernador de Morena en los estados de Durango y Zacatecas revierte el criterio seguido sistemáticamente por el INE. A saber, ahora la entrega extemporánea, en palabras del tribunal, elimina la omisión absoluta de la presentación del informe y, por tanto, no debe aplicarse la sanción expresamente prevista en el artículo 229, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Corresponde, creo, aplicar lo que nos dijo el tribunal en los casos a nuestra consideración de precandidatos que, no habiendo cumplido con su obligación legal, hicieron llegar informes cuando esta autoridad les notificó personalmente. Se trata de 31 precandidatos del Partido del Trabajo en Hidalgo y hubo otros 4 precandidatos notificados de Morena que aún habiendo recibido esta notificación personalmente, continuaron sin presentar informe alguno. Al acatar, como invariablemente hace esta autoridad las sentencias del tribunal, no podemos a la vez dejar de advertir algunos efectos no deseados en materia de fiscalización durante las precampañas y, sobre todo, advertir de qué manera podemos resguardar el modelo de rendición de cuentas y auditoría a los recursos que usan los actores políticos en las campañas electorales. Como se sabe, el modelo de fiscalización en México se ha vuelto exigente, expedito y con consecuencias sobre el propio proceso electoral, respecto al cual se reúnen los hallazgos de infracciones a la norma. En una precampaña, los actores políticos tienen 10 días para entregar su informe. Luego la autoridad dispone de 15 días para analizar toda la evidencia y contrastarla con la información que el propio INE recaba por su cuenta. Tras esos 15 días, se notifica el oficio de errores y omisiones que debe ser respondido en 7 días más y tras ello la unidad de fiscalización dispone otros 10 días para hacer su dictamen final. Ojo, la autoridad electoral solo tiene 25 días para hacer la fiscalización y entregar sus conclusiones de precampaña. Por eso la presentación extemporánea de informes lesiona la línea de flotación de la fiscalización. Presentar informes tarde vulnera el trabajo de auditoría. Siendo así, la fiscalización tiene que ser en tiempo dentro de los plazos fatales que marca la ley o no es. En el caso de Zacatecas, la Unidad Técnica de Fiscalización tenía hasta el 23 de marzo para presentar su proyecto de dictamen y resolución, ni un día más. Pero el informe extemporáneo que avaló el tribunal se entregó el 25 de marzo, una vez concluida la fiscalización. La unidad ya no pudo analizar ese informe, que además se presentó en ceros, contraviniendo el cúmulo de evidencia documentada y soportada por la Unidad Técnica de Fiscalización. Ese es el riesgo que me permito subrayar, que se presenten informes una vez que ya se vencieron los plazos para que la Unidad Técnica de Fiscalización haga su trabajo. Si esto es así, la fiscalización carecerá de sentido. Sin cuentas no hay rendición de cuentas. Estamos hablando, por fortuna, de una sentencia que recae sobre precampañas, es decir, sobre procesos que se dan en el marco de la vida interna de los partidos políticos. Son procesos regulados por la ley, en donde existe la obligación expresa de rendir cuentas, de decir de dónde se obtuvo el dinero, cómo, así como los montos erogados y los mecanismos utilizados para gastar. Pero insisto, son elecciones al interior de los partidos que competen a sus respectivas militancias. Otra cosa son las campañas constitucionales, las disputas interpartidistas por el sufragio popular, la búsqueda de puestos de gobierno y de representación, no solo nominaciones partidistas, sino ya cargos públicos.
En el caso de las campañas, el Tribunal Electoral, en buena hora, señaló que la obligación de notificar a los candidatos de las observaciones de la autoridad electoral recae en los partidos, a diferencia de lo establecido para las precampañas, donde la notificación la ha de hacer tanto el partido como el INE. Siendo así, candidato que no entregue informes no tiene excusa que valga. La extemporaneidad que el tribunal vio como un atenuante en la omisión de presentar informe en precampaña no podría valer en una campaña, porque ahí sí desconstruiríamos el modelo de exigencia de rendición de cuentas, fiscalización y transparencia que el legislador diseñó y que es obligatorio para todos. Recordemos que en una campaña se deben rendir cuentas todos los días, se deben ir reportando todos los movimientos de ingresos y egresos a las cuentas bancarias de cada candidato, y que el último informe agregado debe presentarse 3 días después de concluida la campaña. De ahí, en un plazo de 10 días, la Unidad Técnica de Fiscalización entrega sus observaciones a los partidos, que tienen 5 días para responder las omisiones y los errores en que hubieran incurrido al rendir su informe de las campañas protagonizadas por sus candidatos. A continuación, hay otro plazo de 10 días para que la Unidad Técnica de Fiscalización presente a la Comisión el proyecto de dictamen y resolución, que luego vendrá a este Consejo General. Insisto, 25 días después de concluida la campaña, se agota el plazo para que la unidad especializada entregue sus conclusiones. Hay que tomar en cuenta que hablamos de las campañas que este año van a concluir el 1 de junio. La unidad técnica deberá entregar el dictamen y resolución de todas las campañas hacia el 26 de junio. Se elegirán 1,166 cargos de elección popular. Estamos hablando de más de 6,000 campañas. Si se abre la puerta a la entrega extemporánea, no se podrá hacer la fiscalización en tiempo, y eso gravitará en contra de la propia calificación de cada uno de los puestos de elección popular, porque el tribunal debe disponer de los dictámenes de fiscalización votados por este Consejo antes de calificar las elecciones, porque sabemos que incluso ya una causal de nulidad es el rebase de topes que se documenta precisamente en los dictámenes de fiscalización. Confío en que el tribunal respalde el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de los actores políticos, y así la norma establecida en materia de fiscalización sea una norma de aplicación plena y no papel mojado, como ocurre con otras de las leyes en este país. Muchas gracias, consejero.